Llegamos a la novena característica de una iglesia saludable del libro de Mark Dever y se llama liderazgo bíblico, basada en la carta de 1 Timoteo capítulo 3 del 1 al 7 y Tito del capítulo 1 versículos del 5 al 9. Para poder comenzar, vamos a leer estas dos escrituras, así que te pido que me acompañes a 1 Timoteo capítulo 3 versículo 1 al 7. Se dice y es verdad que si alguno desea ser obispo, a noble función aspira. Así que el obispo debe ser intachable, esposo de una sola mujer, moderado, sensato, respetable, hospitalario, capaz de enseñar, no debe ser borracho ni pendenciero, ni amigo del dinero, sino amable y apacible. Debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto. Porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No debe ser un recién convertido, no sea que se vuelva presuntuoso y caiga en la misma condenación en que cayó el diablo. Se requiere además que hablen bien de él los que no pertenecen a la iglesia, para que no caiga en descrédito y en la trampa del diablo. Ahora vamos a leer Tito, capítulo 1, del versículo 5 al 9. Te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que quedaba por hacer, y en cada pueblo nombraras ancianos de la iglesia, de acuerdo con las instrucciones que te di. El anciano debe ser intachable, esposo de una sola mujer. Sus hijos deben ser creyentes, libres de sospecha de libertinaje o de desobediencia. El obispo tiene a su cargo la obra de Dios y por lo tanto debe ser intachable, no arrogante, ni iracundo, ni borracho, ni violento, ni codicioso de ganancias malavidas. Al contrario, debe ser hospitalario, amigo del bien, sensato, justo, santo y disciplinado. Debe apegarse a la palabra fiel, según la enseñanza que recibió, de modo que también pueda exhortar a otros con la sana doctrina y refutar a los que se opongan. Entonces, son dos escrituras claves que estaremos viendo en este mensaje. Tenemos una introducción. El liderazgo en la iglesia no es asunto secundario, sino central para la salud del cuerpo de Cristo. Un liderazgo bíblico asegura que la iglesia sea guiada conforme a la palabra de Dios, no por la opinión de los hombres. Si ve la imagen, es un faro alumbrando en medio de la tormenta. Un faro es útil cuando funciona de esta manera. Igualmente, el liderazgo es útil cuando funciona de acuerdo a 1 Timoteo capítulo 3 del 1 al 7 y Tito capítulo 1 del versículo 5 al 9. Por eso es interesante poder ir a esta característica, porque en una iglesia saludable debe haber un liderazgo saludable. La iglesia también construye un liderazgo saludable. Hombres que vengan y mujeres que vengan con la noble opción de poder servir como líderes, necesitan comprender que deben de tener una vida con un carácter formado. El liderazgo bíblico no lo da la elocuencia, el conocimiento bíblico, dones, cualidades, sino lo da la integridad del carácter y cómo una persona sirve a Dios. Eso es lo importante en el liderazgo bíblico. Acompáñame a orar y luego vamos a ir a desarrollar 3 puntos que nos aclararán cómo debe ser un liderazgo bíblico en una iglesia saludable. Acompáñame a orar. Señor, te doy tantas gracias por la vida de mis hermanos, la vida de la iglesia. Gracias por bendecirnos, por cuidarnos, por proveernos, por protegernos tanto, Señor. Gracias por permitirnos estar en su pueblo, un pueblo maravilloso, un pueblo en donde usted gobierna, en donde usted vive, en donde nuestro Señor Jesucristo es la cabeza, es el líder principal. Permítanos, Señor, dirigir de acuerdo con su palabra. Permítanos no desviarnos hacia ninguna de las cosas que su palabra no permite. Bendiga a cada persona que ejerce una labor de liderazgo en la iglesia. Y te ruego, Señor, que todos los que escuchamos este mensaje podamos aplicarlo en nuestras vidas, porque este mensaje no es solo para líderes, es para toda la iglesia. Aquí debiera de haber, Señor, según lo que usted nos enseña, un mínimo de cómo debemos de comportarnos.
Gracias por este tiempo y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, comenzamos con el primer punto que habla acerca del carácter de un líder, para lo cual iremos a 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1 y 2. No pierdas esas dos escrituras, tanto en 1 Timoteo 3 como en Tito 1. Dice 1 Timoteo 1, 2. Se dice y es verdad que si alguno desea ser obispo, a noble función aspira. Así que el obispo debe ser intachable, esposo de una sola mujer, moderado, sensato, respetable, hospitalario, capaz de enseñar. Aquí aparece una palabra que es intachable, que en otras versiones aparece como irreprensible. Entonces, veremos aquí algunos comentarios acerca de esta escritura. El liderazgo no es solo un privilegio, sino un llamado a la santidad. Un líder necesita tener un carácter de santidad. La palabra que se menciona aquí en esta escritura es obispo, del griego episkopos, pero también en otros pasajes vamos a leer la palabra anciano, presbuteros en griego, o pastor, poimen también en griego. Y esto significa el que vigila o alguien que es supervisor. La palabra intachable demuestra el carácter de un líder bíblico y significa no tener acusaciones válidas que manchen su testimonio. Y en otras palabras, ser irreprensible. Alguien decía que carácter es lo que somos cuando estamos solos. Solos en nuestra relación con Dios, solos en nuestra casa. Eso es carácter y se espera de un líder que tenga un carácter espiritual de acuerdo con estas escrituras, que sea irreprensible. La estatura, la vara para medir cómo debe ser el carácter de un líder es bastante alta. Muchas personas ejercen sus trabajos y no les importa su vida moral. Dentro del liderazgo espiritual, quienes servimos a tiempo completo para la iglesia, no solamente es la labor que hacemos, sino también nuestro comportamiento moral que va de la mano con lo espiritual. Tito capítulo 1, versículo 6, acompáñame a leerlo. Tito 1, versículo 6, dice lo siguiente. El anciano debe ser intachable, esposo de una sola mujer. Sus hijos deben ser creyentes, libres de sospecha, libertinaje o de desobediencia. Bueno, aquí también nos aclara nuevamente la palabra intachable. Y el hogar es el primer campo de prueba de liderazgo. Si no gobierna bien su casa, no podrá gobernar la iglesia. Mira, hay personas que pueden ir a un seminario y aprenderse toda una carrera. Puede conocerse las escrituras de principio a fin. De hecho, pueden haber muchas personas que reciten las escrituras de principio a fin. Pero este no es el punto. Sí es importante, pero no es el punto medular de un liderazgo bíblico. El punto medular es un carácter bíblico. Un carácter que viva de una manera irreprensible, intachable. Eso es lo que nos está diciendo la Biblia. Esa es la manera de ser de un líder. Recuérdate, no es la elocuencia, los dones, el carisma, el conocimiento bíblico. Es Dios quien elige. No es que alguien quiera ser, sino es Dios quien elige, quien demuestra quién puede ser. En la iglesia estamos formando líderes, hombres que predican también, hombres que se relacionan en liderazgo, hombres y mujeres que están teniendo roles de dirigir ministerios pequeños, ministerios especiales, y esta es la expectativa que se espera para cada uno de ellos. Veremos algunas ilustraciones. Un árbol fuerte con raíces profundas resiste la tormenta. Así el líder que cultiva carácter. Un padre cuida de su familia como un pastor a sus ovejas. Si te das cuenta, aquí vemos dos casitas, una sobre la roca y otra sobre la arena o sobre piedrecitas. Entonces nos damos cuenta que eso es el carácter, alguien que es constante, alguien que se mantiene, porque el carácter en un liderazgo bíblico es lo más importante a la hora de dirigir una iglesia o un ministerio. John Maxwell decía, el liderazgo es influencia y la influencia comienza con el carácter. Charles Spurgeon decía, el ministerio es demasiado importante para ser confiado a hombres sin carácter. Estamos hablando de carácter bíblico, carácter espiritual. El ministerio no es la ocupación de un hombre ocioso, sino una labor dolorosa. Y eso es muy importante. Muchas personas no saben lo complicado que es dirigir un ministerio.
El carácter no se construye en el púlpito, sino en lo secreto con Dios. Un líder no es llamado a la perfección, sino a la integridad. Una pregunta: examina tu vida y hogar. ¿Serías un ejemplo para otros? Este es nuestro llamado para todos como discípulos, para todos como cristianos. Ora por tus líderes que vivan en integridad y santidad. Un hombre le dijo a un pastor, hoy dio un mensaje tan profundo que nadie lo entendió. Eso pasa muchas veces, personas atentos a lo que quieren llamar la atención. Decía un hombre, yo quiero liderar, pero mi esposa no me obedece. Y otro le decía, bueno, no te preocupes, a Adán tampoco lo obedeció Eva. y fue diseñado por Dios. O sea, no es fácil la labor de tener un carácter bíblico y espiritual. No es que sea perfecto, pero sí que ya llegue ese crecimiento a la integridad, a ser intachable, a ser irreprensible. Esto nos lleva al segundo punto de la capacidad. Aquí viene otra área importante que entonces ya viene. Primero es el carácter y luego es la capacidad. Leamos 1 Timoteo, estemos en estos dos libros, por favor. 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 2. Dice, así que el obispo debe ser intachable, esposo de una sola mujer, moderado, sensato, respetable, hospitalario, capaz de enseñar. Y leemos de una vez en Tito 1:9. Tito 1:9. Dice, debe apegarse a la palabra fiel, según la enseñanza que recibió, de modo que también pueda exhortar a otros con la sana doctrina y refutar a los que se opongan. Pues veremos aquí los comentarios a Timoteo. Dice que debe ser capaz de enseñar. El líder debe manejar la palabra con fidelidad y claridad, no solo tener buena voluntad. Esta es una labor bastante profunda. Imagínate no conocer la Biblia. O sea, hay que estudiar la Biblia, hay que transmitir un mensaje verdadero de acuerdo a la Biblia. La Biblia debe ser predicada de una manera íntegra. Entonces, no solamente es tener un carácter bíblico y espiritual, sino ahora también enseñar correctamente, tener la Biblia en claridad. No puede estarse equivocando a la hora de enseñar la palabra de Dios. Y lo que dice Tito 1:9, esto se resume en ser retenedor de la palabra fiel. No basta conocer la Biblia, hay que defenderla contra el error y aplicarla a la vida de la iglesia. Mira lo que dice aquí Tito 1:9. Debe apegarse a la palabra fiel. Dice que un líder debe apegarse a la palabra, debe enseñar las cosas de acuerdo a la Biblia, no sus ideas ni las ideas de los hombres. Y dice, según la enseñanza que recibió, de modo que también pueda exhortar a otros con la sana doctrina y refutar a los que se opongan. Normalmente vamos a encontrar personas que se oponen al mensaje. Hay personas que quieren que el mensaje se adapte a sus egoístas criterios, que la iglesia viva de acuerdo a sus egoístas criterios o de acuerdo a las corrientes del mundo. Ataques de ideología de género, feminismo, marxismo, izquierda, ateísmo. Muchas personas quieren que así sea el liderazgo, que así sea la iglesia. El líder debe de oponerse, estar en contra del error y aplicar la Biblia a la vida de la iglesia. Esta es una situación que genera muchos conflictos, porque hay personas que vienen y piensan que están en lo correcto, cuando muchas veces pueden estar equivocadas en las cosas que están pensando. Algunos asuntos importantes aquí que veremos. Un médico que conoce el remedio pero no sabe aplicarlo, no sana a nadie. Un maestro que enseña con claridad abre los ojos de sus alumnos. Un autor anónimo escribió, un líder no es grande por lo que sabe, sino por lo que enseña y multiplica en otros. Agustín de Hipona dijo, predica la palabra, sé constante en hacerlo, cuando convenga y cuando no convenga. Un líder sin palabras se convierte en un animador, no en un pastor.
La capacidad de enseñar no depende de diplomas, sino de comunión con Dios y fidelidad al texto bíblico. Los líderes deben de capacitarse constantemente en la palabra. La iglesia debe valorar más la sana doctrina que la elocuencia. Aquí hay cosas muy importantes. Hay muchos líderes que son grandes animadores, pero no conocen la palabra, no usan bien la palabra. Entonces tenemos que conocer bien la palabra. También muchos se pueden capacitar, pero no tienen ese carácter bíblico unido a Dios, resultado de una relación con Dios, que busca alejarse del pecado, que se arrepiente constantemente. Ese es el liderazgo bíblico y la fidelidad al texto bíblico. También un líder debe de capacitarse. Los líderes en la iglesia y grupos pequeños tenemos capacitación. Los líderes de iglesia tenemos capacitación. No solamente de una manera privada, individual, sino también a través de reuniones, a través de retiros. En nuestra confraternidad de iglesias, los líderes de iglesias tenemos retiros en donde somos capacitados. Tenemos reuniones mensuales donde somos capacitados. Tenemos discipulado. Entonces, debemos de capacitarnos constantemente y algo muy importante, que tenemos que valorar la sana doctrina. Hay doctrinas que no se apegan a la palabra de Dios. Entonces aquí tenemos que tener cuidado porque se nos puede presentar un mensaje bien adornado, bien presentado, que conmueve, pero sin una sana doctrina. Acuérdate, la sana doctrina es preferible a la elocuencia. Esto nos lleva al tercer punto. Y seguimos aquí en las cartas, en la primera carta de Timoteo, solo que el versículo 7 del capítulo 3. Primera Timoteo, capítulo 3, versículo 7, en donde vamos a hablar de la conducta de un líder. Ya hemos hablado del carácter de un líder, de la capacidad de un líder. Ahora vamos a hablar de la conducta de un líder. Versículo 7. Se requiere además que hablen bien de él los que no pertenecen a la iglesia, para que no caiga en descrédito y en la trampa del diablo. ¿Qué es lo que nos está diciendo esto? Habla del buen testimonio de afuera. El liderazgo no se limita a la iglesia, también debe ser luz en la sociedad. En otras palabras, un líder no solo tiene que ser líder cuando está interactuando con la iglesia o predicando al frente, sino también cuando interactúa en todos lados, cuando maneja su vehículo, cuando hace algún deporte, cuando está en su barrio, en la sociedad, en todos lados debe de haber un buen testimonio, una buena conducta. Aquí mismo vamos a ir a Tito, capítulo 1, versículo 7, para continuar con este tema. Tito 1, versículo 7. El obispo tiene a su cargo la obra de Dios y por lo tanto debe ser intachable, no arrogante, ni iracundo, ni borracho, ni violento, ni codicioso de ganancias mal habidas. En otras palabras, este líder es un administrador de Dios. El líder administra lo que es de Dios, no lo suyo. Su vida debe reflejar dominio propio y humildad. Hoy vivimos en un mundo violento, iracundo, de peleas en la calle, donde personas inclusive utilizan las redes sociales para escribir, para mandar mensajes de odio, de ofensas, y en medio de una sociedad que va a la destrucción cada vez más, adolescentes en los colegios golpeándose unos a otros, asesinatos por todos lados. En medio de todo esto, el líder debe ser alguien irreprensible, intachable, que controla su temperamento, que tiene una buena conducta, que refleja dominio propio y también humildad. Esta labor es algo que también es dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. En la iglesia se enfrentan muchísimos problemas, muchísimos. Más de lo que yo me imaginé cuando comencé mi vida como ministro. Pensé que iba a ser más fácil y no es cierto. Hasta el día de hoy no es nada fácil. Durante un tiempo esperaba que las iglesias que Dios me dio la oportunidad y el privilegio de dirigir fueran iglesias que mejoraban y hubieran menos problemas, pero eso no sucedió ni sucederá. Eso sucederá cuando lleguemos al cielo. Eso
es algo que nosotros tenemos que estar conscientes. En la iglesia formada por personas imperfectas, normalmente van a haber situaciones difíciles. Puede ser que hayan iglesias con menos complicaciones, pero hay iglesias con muchísimas complicaciones. Aún en la Biblia hay ejemplos de ese tipo de iglesias y lo difícil que puede ser para un líder enfrentar casos de pecado. Un líder espiritual debe de involucrarse en situaciones complicadas de pecado y a veces no son fáciles. Aún ahí el líder debe de controlar mucho su conducta, porque muchas veces va a ser tentado por Satanás por esas mismas circunstancias dentro y fuera de la iglesia. Es una realidad que se vive. Algunas cosas importantes. Un embajador representa a su nación, un pastor representa a Cristo. Una lámpara encendida en la oscuridad muestra el camino. Robert Greenleaf dijo, el liderazgo es servir a otros y no servirse de ellos. Albert Schweitzer dijo, la mejor manera de liderar es a través del ejemplo. Qué buena frase. La conducta del líder valida o invalida su mensaje. Un mal testimonio puede destruir en segundos lo que costó años levantar. Vive de manera que tu vida predique más fuerte que tus palabras. Pide al Señor que tu conducta sea digna del Evangelio en todo lugar. Este mensaje podría ser más bien dirigido para líderes, pero está siendo dirigido para la iglesia, para que la iglesia pueda comprender lo que a los líderes se nos predica. Eso se nos predica a nosotros como líderes, así es como debemos de ser. Si un líder tiene mala conducta, puede predicar al frente, pero la va a invalidar. Y también, mira, un líder puede construir, el apóstol Pablo decía que él corre de tal manera para no quedar descalificado. Y eso nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Podemos tener toda una vida de años cuidando el carácter, cuidando la capacidad, cuidando la conducta, pero en realidad un mal testimonio podría destruir esto construido durante muchos años. Tenemos que vivir de tal manera que nuestro ejemplo predique más que las palabras y también debemos de pedirle a Dios que nuestra conducta sea digna del Evangelio en todo lugar. No solo nosotros como líderes, sino todos los miembros de la iglesia. Un niño le dijo a alguien, cuando sea grande quiero ser pastor, porque solo trabaja un día a la semana y descansa 6. Es increíble que esto, hasta personas adultas creen esto. Muchos no saben la extenuante labor que muchas veces se convierte en 24/7. Si somos localizados, y es una realidad que pasa, a veces somos localizados a medianoche, a la 1, 2 de la mañana, por una situación complicada que pasó con algún miembro de la iglesia, y como ministros acudimos muchas veces a ayudar, a consolar en situaciones adversas. Tenemos múltiples reuniones durante la semana. Tenemos situaciones que hay que estar resolviendo. Hay mensajes que preparar, hay capacitaciones muchas veces. Y también en ocasiones experimentamos ataques severos de Satanás que vienen a través de muchas situaciones familiares, situaciones de salud, ataques internos en la iglesia, ataques externos. Enfrentamos tantas cosas que ser ministro en una iglesia, ser pastor en una iglesia, es uno de los trabajos más desgastantes que existen. Está entre los primeros 5 trabajos más desgastantes. Así que si alguien aspira, van a haber exigencias, todos los ojos van a estar puestos en ti. Y es una labor noble, increíble, y debemos de estar agradecidos si Dios nos da el privilegio de poder dirigir en una congregación o en un ministerio, pero debemos de estar conscientes que seremos vistos, que seremos juzgados, que seremos atacados muchas veces. En conclusión, el liderazgo bíblico es vital para la salud de la iglesia. El carácter, la capacidad y la conducta son las 3 columnas de un líder conforme a Dios. La iglesia debe orar, apoyar y formar líderes que reflejen a Cristo. Bueno, eso es lo que hemos aprendido el día de hoy. Piensa mucho que ser líder y tener un liderazgo bíblico es tener un carácter espiritual
de relación con Dios, apegado a la palabra, tener capacidad para poder enseñar, para poder predicar, para poder exhortar, para poder también hacer llamados de atención de acuerdo a la Biblia, tener ese actuar dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Es una increíble labor. La verdad, admiro a tantos hombres que han tomado la decisión de liderar diferentes ministerios. En realidad es un privilegio. Una iglesia saludable necesita tener dentro de su integridad, dentro de su funcionamiento, un liderazgo que sea bíblico.